Asterisco 4242, ese es el número para denunciar hechos de violencia o delitos de manera gratuita, segura y lo más importante, anónima. Queremos conocer de esto con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que ya está con nosotros desde el Bosque, entiendo. Ministra, ¿cómo está? Sí, estamos en la comuna del Bosque, muy bien, gracias por el enlace porque estamos efectivamente acá en el Estadio Municipal del Bosque, un parque hermoso que se logró construir con fondos del gobierno regional, el gobierno central y el municipio. Y lo que hicimos es fortalecer la campaña del Denuncia Seguro, porque es una campaña que en algunos sectores todavía no se conoce y que es el del asterisco 4242. ¿Por qué la estamos tratando de expandir y visibilizar? Porque la verdad es que el Denuncia Seguro primero es anónimo, es decir, efectivamente es seguro, y ante la gente que todavía tiene miedo a denunciar porque cree que va a terminar con represalias o porque la denuncia no va a llegar a nada, decirles que hoy día el Denuncia Seguro es completamente anónimo, que lo ven equipos especializados en los temas de delito y que además tiene efectos concretos. Cuando aumenta el nivel de denuncia, aumenta también la incautación de armas. Y hemos logrado a través de esta campaña aumentar considerablemente la incautación de armas y además recibir armas también. De hecho, lo que va del año tenemos más de 8.500 armas que se han sacado de circulación, armas de fuego, que se han logrado sacar de circulación de nuestras calles y por lo tanto también se contribuye a disminuir las posibilidades de delitos violentos, incluso de homicidio. Sí. Hay un dato clave que da cuenta de la relación entre homicidio y uso de armas de fuego, porque el 52,9% de los homicidios se realizan con armas de fuego, ¿no? Y por lo tanto, el lograr sacarlas de circulación, gracias a este tipo de acciones ciudadanas que son procesadas por la Fiscalía, por las policías, nos contribuye muchísimo para poder combatir la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y disminuir obviamente también las tasas de violencia y homicidio. ¿Qué tan efectivos son esos llamados? ¿Cómo se materializan y se concretan? Porque en definitiva, claro, una persona puede denunciar que a lo mejor en un departamento vecino hay no solamente incivilidades, tráfico de drogas, sino que también armamento. El propósito del gobierno con esta denuncia es que se materialice que en un allanamiento, porque ir a golpear la puerta a decirle al señor entrégueme la arma, eso no va a ocurrir. Entonces eso se materializa en allanamiento. Se lo pregunto porque hoy día el alcalde de Puente Alto decía que había avisado reiteradas ocasiones sobre departamentos que contaban personas que tenían armas, que portaban armas, que salían con esas armas, pero que nunca habían ido a hacer allanamiento precisamente a ese lugar. Bueno, ahí, a ver, primero las denuncias del Denuncia Seguro se reciben por equipos especializados, efectivamente en el Fiscalía, además Policía, Carabineros, PDI, no pide datos y antecedentes, por eso es totalmente anónimo, y se procesan para poder traducirlas en fiscalizaciones de Carabineros y la PDI o ya órdenes cuando se recaban después de las denuncias, se abren investigaciones obviamente para que a través de investigaciones se recabe la información suficiente que pueda derivar en un allanamiento, ¿no? Entonces, claro, para que haya un allanamiento probablemente entre la denuncia y el hecho de allanamiento puede pasar un tiempo, a diferencia de los que se traducen en fiscalizaciones como más generales, ¿no? Pero la proporción entre los incidentes denunciados y finalmente la incautación o entrega de armas es una relación muy directa y por eso nosotros decimos que el número está siendo muy efectivo cuando se usa, ¿no? El problema es que tenemos cifras negras también porque hay gente que no denuncia porque está esta sensación generalizada, ¿no? Como que no va a servir o porque me voy a poner en riesgo al denunciar. Y nosotros queremos reforzar con esta campaña de que tiene efectos y que es seguro, ¿no? Para que cada vez que se utiliza esto podamos contribuir en mayor medida a sacar de circulación estas armas, como te decía, de fuego. La última, por ejemplo, tuvimos, no sé si fue exactamente la última, pero tuvimos una denuncia de una vecina, no recuerdo la comuna, pero sí en la región, en la quinta región, porque había presenciado y había sido amenazada con armas de fuego, denunció directamente, además ella porque había sido directamente víctima, y eso se tradujo en una incautación de un importante armamento de alto calibre y además de más de 4.000 municiones.
Ministra, hoy día en la mañana en la quinta región. Sí, el presidente Boric decía no ser indiferente a los distintos homicidios en la región metropolitana. Usted conoce las cifras de la cantidad de homicidios que ha habido durante los últimos días y ante eso le quería preguntar directamente, ¿usted como vocera considera que estamos viviendo una crisis de seguridad? Bueno, obviamente estamos en una situación de seguridad muy crítica. Partimos con un descontrol en materia de los orden público, las fronteras sin ningún tipo de resguardo, más bien deterioro en los puntos de control fronterizo, una violencia desatada también en la macrozona sur, en la zona norte, varios barrios que estaban también totalmente fuera de control y por lo tanto eso nos ha llevado justamente en la constatación de esa crisis de seguridad, nos ha llevado a hacer el aumento más importante en control y seguridad pública a través de la ley de presupuesto que se han hecho en las últimas décadas y además sacar más de 50 buenas leyes para combatir la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. O sea, efectivamente, a partir de esa constatación, hemos tenido que desplegar una serie de estrategias y acciones para enfrentar el crimen organizado, la delincuencia y los homicidios con las herramientas que necesita el Estado, ¿no?, para poder enfrentarla. Ahora, lo que sí podemos decir también, que solo para terminar su pregunta, frente a ese diagnóstico y por lo tanto despliegue de acciones, hemos logrado disminuir la tasa de homicidio en la gran mayoría de las regiones del país. El problema ahora que tenemos crítico es en la región metropolitana. Efectivamente, en la región metropolitana, la complejidad del delito y la densidad además del delito en algunos territorios ha llevado a tener que reforzar las medidas, particularmente en la región metropolitana, porque a diferencia del país, la tasa de homicidios, si bien se estancó, no ha disminuido como en otras regiones. Por lo tanto, hoy día el foco crítico lo tenemos acá y por eso estamos reforzando esta campaña, los patrullajes preventivos, las conversaciones con los alcaldes y alcaldesas para poder ver cómo actualizar y mejorar aún más, por ejemplo, el despliegue de nuestros planes. Ya tenemos el plan Calle Sin Violencia, pero no es el único, ¿no? Y por lo tanto, como le decía, es que estamos reforzando todas las medidas y todas las instancias que sean necesarias para justamente atender a la preocupante situación que vive la región metropolitana. Ministra, se lo pregunto también porque el gobernador Orrego, que es de la región metropolitana precisamente, habla de una terapia de shock, que se necesita una terapia de shock precisamente en la región metropolitana para entender la emergencia y la crisis que se está viviendo. Habla el despliegue militar, se habla también por parte de otros alcaldes de que se necesita la presencia militar, sobre todo en momentos críticos como lo que puede ser el fin de semana largo del 18 de septiembre. ¿Eso está en evaluación o no? ¿O descartado completamente? O sea, es que hay dos cosas. La presencia militar es algo que nosotros hemos apoyado en el proyecto de infraestructura crítica. Eso es una fórmula que nos ha resultado más efectiva, por ejemplo, en la zona norte. El despliegue militar a través de la infraestructura, de las normas de la infraestructura crítica, tiene buenos resultados, ¿no? Y por eso cuando decimos, ok, ¿cómo reforzamos la labor de las policías o complementamos la labor de carabineros y de la Policía de Investigaciones en las zonas urbanas, por ejemplo, o en zonas con mayor densidad poblacional? Es a través de esta medida que está en el Parlamento, que tiene urgencia el gobierno y que nosotros estamos promoviendo, ¿no? No es que lo rechacemos. El problema de hacerlo con el otro mecanismo que existe y que no requiere ley, que el estado de emergencia, es que tiene un nivel de operación que depende del control directo de toda la seguridad de las Fuerzas Armadas del Ejército y no de quienes son especializados en los temas de seguridad, a diferencia de infraestructura crítica, que usa a los funcionarios o efectivos militares, pero con una coordinación y con un despliegue estratégico a cargo de la autoridad civil y de los especialistas en seguridad. Entonces, no sé si me explico, pero hay un tema de cómo desplegarlos que es distinto entre estado de emergencia, que se decreta, versus infraestructura crítica. A través de estado de emergencia no nos sirve, y eso cada vez que lo hemos planteado en las mesas con las distintas instituciones a cargo de la seguridad nos dicen cómo no va a ser lo efectivo y por eso se ha ido descartando cuando lo hemos propuesto o otros lo han propuesto. Pero en infraestructura crítica creemos que es la mejor manera y por lo tanto, vuelvo a insistir, la posición del gobierno,
no es negar la presencia o complementariedad de las fuerzas militares en las labores que hace Carabineros, sino que se haga bien, y para eso la discusión en el Parlamento de Infraestructura Crítica con las reglas de uso de la fuerza que ellos mismos han pedido es clave para avanzar en esa dirección. ¿Y por qué no se apura eso? ¿Y por qué no se apura eso? Obviamente que las intervenciones, los operativos masivos, o sea, sí se ha apurado, porque de hecho desde el año pasado lo tenemos con urgencia. Ahora, son temas que como tienen distintas miradas, complejidad de aportes, tienden a... No se ha avanzado, pero de hecho nosotros hemos sacado una cantidad de proyectos de ley que estaban estancados hace 10 años, por ejemplo, y lo hemos sacado lo más rápido posible. Por eso los fast track en seguridad han logrado resultados. Ahora este tema, si bien ha tenido la urgencia del gobierno, ha sido uno de los proyectos que ha requerido más debate, porque no es simple, con los distintos actores. Pero yo no voy a entrar como al tema de las responsabilidades de uno u otro. Lo que quiero decir es que la posición del gobierno ha sido presentar el proyecto de infraestructura crítica, darle urgencia porque entiende que es importante complementar en algunos ámbitos las labores de las policías con funcionarios militares, pero que estén con control civil y del organismo especializado en seguridad. Ya, ustedes no se cierran entonces como gobierno, pero queda radicado en las reglas del uso de la fuerza y el proyecto de infraestructura crítica que todavía está en el Parlamento. Claro, se le han puesto urgencias, pero estas urgencias no se han traducido en la celeridad de esta agenda de fast track, de la cual solamente hay un proyecto de 32 que es ley. Por lo tanto, uno también, claro, se le ponen las urgencias, pero ¿dónde está el trabajo también que hace el gobierno a través de la Secretaría General de la Presidencia para acelerar esta discusión? Y no solamente a través de la Secretaría General de la Presidencia, sino que a través de los ministerios. Tenemos varios proyectos andando, el Ministerio de Seguridad Pública, el de Inteligencia Económica, el de los tribunales supraterritoriales, como hemos dado, o sea, tenemos muchos proyectos andando y obviamente todos requieren, o sea, el gobierno no pone el pie encima en estas cosas, o sea, abre espacios de discusión, recoge opiniones, hay audiencia, presenta indicaciones, recibe indicaciones, eso implica el trabajo legislativo, ¿no? Y claro que nos preocupa que pueda avanzar esta agenda lo más rápido posible, pero entendiendo también que estamos construyendo políticas de Estado, porque si no haríamos estas cosas prácticamente por decreto y no se trata de caer en ese nivel, sino que es básicamente construir políticas que sean permanentes, ¿no? Porque los gobiernos duran 4 años, pero el problema de seguridad persiste gobierno tras gobierno, entonces tenemos que generar proyectos que tengan solidez y para eso incorporar la mirada de todos es clave. Entonces sí, nosotros entendemos el sentido y le hemos promovido, le hemos presentado urgencia porque entendemos que es importante, pero también entendemos que hay distintas opiniones en la materia y que vamos procesando, ¿no? Para sacar buenas leyes. Ministra, ya que estábamos hablando de política de Estado, la postura que ha fijado el presidente Gabriel Boric con respecto a Venezuela dista de lo que ha dicho el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Al menos en términos de concepto, no se ponen de acuerdo si es dictadura o no dictadura lo que se está viviendo en Venezuela. Primero, para usted, ¿qué es lo que se está viviendo en Venezuela? Y segundo, ¿cómo también sostienen la presión de algunos parlamentarios para que aquellos que son dirigentes del Partido Comunista, bueno, se definan frente a la ciudadanía respecto de lo que se está viviendo en Venezuela? De hecho, recientemente hablamos con el diputado Alessandri, que decía que esperaba que los ministros del Partido Comunista den un paso al costado o se dejen el Partido Comunista por precisamente esta política de Estado que ha fijado también el presidente Gabriel Boric frente a Venezuela. Bueno, varias cosas. Lo primero, nosotros entendemos que aquí hay algunas diferencias y también hay coincidencias, ¿no? Y yo creo que es importante mostrar el panorama completo. La diferencia hoy día es radicada entre las definiciones que ha hecho el gobierno sobre la calificación del sistema político venezolano, es con efectivamente el Partido Comunista que no ha coincidido con la misma definición, ¿ya? Respecto a si es dictadura o no es dictadura. Y en eso es una de las diferencias con las cuales hemos convivido. Hasta el momento el presidente no ha considerado que esto es algo que amerite una división, muy por el contrario, son diferencias con las cuales convivimos y que probablemente seguirán discutiéndose y tratando de entenderse dentro de la coalición y sus partidos. Y en materia de coincidencias, lo relevante es que desde el Partido Comunista hasta la derecha coinciden en la estrategia
internacional o la política internacional del gobierno respecto a Venezuela. Y para nosotros eso es clave, ¿no? Porque aquí no hay partido alguno que esté cuestionando los llamados que ha hecho el Ejecutivo, el presidente Gabriel Boric y su Cancillería a Venezuela respecto a transparentar y entregar todas las actas para que haya una verificación de organismos internacionales independientes sobre esta materia, porque hay duda y porque no es posible validar los resultados si es que no se entrega toda esa información clave. Y en segundo lugar, el llamado a una solución política pacífica a esta crisis, que es política, social, económica, institucional, etcétera. O sea, que haya una instancia que se canalice este fenómeno y este problema, ¿no?, grave que atraviesa al pueblo venezolano, pero que también impacta a los países vecinos, y por lo tanto evitar cualquier cosa que termine en una guerra civil o en otro hecho de violencia, violación a los derechos humanos, etcétera. O sea, el llamado en eso es súper claro, y ahí está la coincidencia fundamental que nosotros obviamente valoramos, porque ahí se traduce el respeto evidentemente a que es el presidente el que fija la política internacional y encuentra respaldo en su política internacional en cada uno de los partidos que están formalizados en nuestro país, ¿no? Incluyendo el Partido Comunista en este caso. Entonces, ¿usted no ve alguna dicotomía entre el ejercicio de sus funciones de los ministros comunistas y en este caso también, y se lo voy a llevar a colación, de la presidenta de la Cámara de Diputados, que hoy día va a tener que enfrentar una censura? ¿No ve una dicotomía en el ejercicio de sus funciones con la postura de Lautaro Carmona? A ver, primero me parece que por principio no podemos aceptar que la derecha vuelva a promover prácticas de persecución política, censura o prescripción de partidos. Porque justamente cuando hablamos de democracia, hablamos de no legitimar la persecución política, la prescripción o la censura de personas por su militancia, que es lo que se está tratando de hacer con la presidenta de la Cámara, porque se la quiere censurar no por sus dichos ni acciones, sino por algo que dijo otra persona, ¿no? Entonces, solo por el hecho de ser militante y no por cómo ha cumplido sus funciones, que ha sido impecable representando a la Cámara de Diputados y Diputadas como institución, se le quiere censurar. O sea, yo cuestionaría profundamente los principios democráticos de aquellos que promueven la censura por razones de militancia o aquellos que llaman a sacar y casi proscribir a un partido político por pensar distinto a ellos, ¿no? Porque es básicamente hacer lo que ellos mismos critican de Venezuela. Entonces, yo creo que ahí, me parece que, ojo, como cuidado con eso, porque de verdad ya lo vivimos, ellos lo legitimaron por muchos años y hoy día lo quieren volver a legitimar como acción política. No me parece correcto. Creo que no es para nada democrático promover esas lógicas en nuestro país. Ministra Camila... Lo digo especialmente por la derecha más radical que tenemos en Chile. Sí, por la censura que ha impulsado el Partido Republicano particularmente. Queremos agradecerle mucho, ministra Camila Vallejo, por estos minutos con nosotros acá en T13 Digital AM. Que le vaya muy bien.